Contaminación atmosférica. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manaví. Somos estudiantes de la carrera de Medio Ambiente de sexto semestre, periodo académico octubre a marzo de 2020. Vamos a presentar el tema peores desastres ambientales en la historia, accidentes de la central nuclear de Fukushima, mano negra de Chevron, contaminación atmosférica. La asignatura es contaminación atmosférica. Los autores de este trabajo son Alvia Espinosa, Jonathan Arturo, Montelloca, García, Judy Alessandra, Navarrete, Ormaza, Eri Alexander, Solórzano, Zambrano, Pamela, Yamilé, Cedeño, Guido Gregorio y quienes habla, Vera Garófalo, Anderson Joseph. Bueno, yo les voy a hablar sobre los peores desastres naturales en la historia. El accidente en la central nuclear de Fukushima. Los desastres naturales en la historia de la humanidad han provocado considerables pérdidas materiales y humanas, de acuerdo con la Agencia Europea de Medio Ambiente. Los desastres naturales son cambios violentos, súbitos y destructivos en el medio ambiente, cuya causa no es la actividad humana, sino los fenómenos naturales. Es decir, un desastre natural forma parte de un proceso de la naturaleza, pero que al tener contacto con la humanidad provoca problemas muy graves. Bueno, como ahora estamos viendo el huracán Iota, que está arrasando con Nicaragua y ya poco a poco va llegando hasta El Salvador. Las relaciones entre el hombre y los recursos son contradictorias, ya que las sociedades humanas crecen y se desarrollan a expensas de recursos naturales, pero al mismo tiempo los destruyen de manera inmoderada. De acuerdo con la calidad de las técnicas de explotación, se dañan en mayor o menor medida los ecosistemas, por el exceso de desechos que le devolvemos a todas las formas imaginables. La gran cantidad de gases tóxicos que se han liberado a la atmósfera han permanecido suspendidos durante cientos de años. Bueno, también les voy a hablar sobre el objetivo, que ha sido analizar sus causas y efectos mediante referencias bibliográficas en el accidente ocurrido en la central nuclear de Fukushima. Bueno, también les voy a hablar sobre la metodología. En la investigación realizada se hizo una revisión bibliográfica de las causas que provocaron el accidente en la planta nuclear de Fukushima y los efectos que generaron a raíz del accidente al planeta. Se buscó dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles fueron los principales efectos causados al medio ambiente por el accidente en la central nuclear de Fukushima? Cada una de la información incluida en el presente informe fue recopilada de diferentes fuentes bibliográficas, como Google Académico, Revista Virtual de Ecología Verde, Agencia Europea, la BBC, bueno, entre otros. También sobre los resultados. El accidente nuclear de Fukushima en Japón fue el peor desastre de Chernobyl en 1986. El 11 de marzo del 2011, un terremoto de magnitud cercana a 9 en la escala de Richter causó un tsunami con olas de 14 metros y un terremoto de magnitud cercana de Daiichi, en la prefectura de Fukushima, en la costa noroeste del país. El tsunami causó fallas en la planta nuclear y la liberación de contaminación radioactiva. Este desastre ocasionó muchas muertes. Sin embargo, el accidente fue una de las principales problemáticas medioambientales que se dio en dicha época, el cual siguió dándose al transcurrir los años, ya que los daños medioambientales fueron considerables. Gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre las causas. El 11 de marzo del 2011, un terremoto de 9 en escala de Richter azotó la ciudad de Fukushima en Japón. Poco después, la isla fue golpeada por un tsunami que arrasó con 15.000 muertes, que arrasó y dejó a su paso 15.000 muertes y miles de desaparecidos. El 12 de marzo hubo una explosión en el edificio del reactor 1 y problemas en el reactor 3. En ese momento se dispone un estado de alerta por parte del gobierno de Japón, ya que las explosiones causaron una fusión
de núcleos y la liberación de pocos aerosoles reactivos. Entre el 14 y 15 de marzo hubo nuevas explosiones en el edificio del reactor 3 y 2, provocando nuevos incendios y fugas radioactivos. Sumando a esto, el almacenamiento de combustible nuclear gastado presentó un sobrecalentamiento. En esta instancia, las operaciones debieron trabajar arduamente para evitar nuevos calentamientos que pudieron provocar más explosiones tristemente. Siguiente diapositiva. Efectos. Pasada la tragedia de Fukushima, ahora vienen las consecuencias. Lo que más afecta a corto y a largo plazo es el entorno marino y con ellos toda la cadena alimenticia, lo que ha llevado a la Unión Europea a empezar a tomar medidas. Es por ello que España ha realizado diversos ajustes, entre ellos el control de los productos procedentes de Japón. El mayor peligro de las partículas radioactivas es que se distribuyen en algunas especies, como el atún. Esto lo comenta Eduardo Rodríguez, profesor de investigación y miembro del Comité Científico de la UE sobre riesgos de la salud. Por su parte, Rafael García Tenorio, catedrático de Física Nuclear de la Universidad de Sevilla investigación, comenta que el peligro principal el peligro principal está en el entorno de la central nuclear, en donde se acumulan dosis de reactividad de 400.000 milisievert por hora. Y la dosis legal permitida que pueda absorber una persona es de 50 milisievert al año. Con respecto al medio ambiente, según Castejón, los vertidos reactivos al mar constituyen un hecho muy grande e inédito que introduce una nueva variable en este tipo de accidentes. Los contaminantes afectarán al ecosistema marino y es muy difícil evaluar sus efectos, puesto que no existen precedentes. Estudios matemáticos dicen que los contaminantes se han extendido por el Pacífico y han llegado hasta las costas de Estados Unidos, si bien en dosis muy pequeñas. A esto hay que añadir el hecho de que los peces se desplazan extendiendo la radioactividad mucho más allá de la zona del vertido. Pero además hay que tener en cuenta el efecto de la acumulación de contaminación en las cadenas tróficas. Y no hay que olvidar que el eslabón final de la cadena es el ser humano. Siguiente diapositiva. En conclusión, los seres humanos son los principales culpables de los desastres naturales, muchos de los cuales han causado daños irreparables a la Tierra, desde incendios, explosiones, hasta derrames contaminantes. Todos son causados por el humano. El accidente nuclear de Fukushima en Japón fue el peor desastre desde Chernobyl en 1986. Este desastre provocó muchas muertes. Sin embargo, el accidente fue uno de los principales problemas ambientales que se presentaron en ese momento y continúan ocurriendo en el tiempo. Gracias. A continuación, mi compañera. La mano negra de Chernobyl. Cuando hay un accidente como el ocurrido en la Amazonía, alguien se tiene que hacer responsable. Algo se tiene que hacer para proteger a esta comunidad, limpiar el petróleo y asegurarse de que nunca más vuelva a suceder. En el año 1964 se procede a realizar el primer contrato de concesión a la petrolera conocida como Texaco, una empresa estadounidense que fue conseguida por la multinacional Chevron en el año 2001, y esta se dedicó a la exploración, producción
y almacenamiento y comercialización de petróleo crudo. Se comprometieron a trabajar con la mejor tecnología para poder disminuir el impacto del medio ambiente. Sin embargo, cuando se terminó la concesión, no se cumplió con lo que tenían propuesto. Y así se redujeron los costos y se maximizaron los ingresos. Como consecuencia de esto, no se empleó la tecnología que se debía de usar. Dicha tecnología se encontraba adecuada para Texaco y se usó de igual manera en Estados Unidos. Sin embargo, en Ecuador no fue solidario con el medio ambiente al momento de la explotación del petróleo crudo. Se estima que la empresa de Chevron con Texaco en la Amazonía de Ecuador ha cobrado la vida a más de 1.000 personas, y esto ha perjudicado especialmente al medio ambiente, debido a que esto provocó la contaminación. Diversos estudios suponen que el daño ambiental se dio debido a la actividad criminal de Texaco en la Amazonía de Ecuador. Este impacto ambiental ha sido superior al derrame del petróleo causado por el Exxon Valdez en Alaska. Posteriormente, intervino lo que es la Frente de Defensa de la Amazonía en el año de 1994. La petrolera Texaco hizo un acuerdo de reparación ambiental con Ecuador para así establecer un acuerdo amistoso y lograr inducir a los afectados de renunciar la demanda que se iba a hacer. Sin embargo, este convenio no fue cumplido. Desde ese momento, Ecuador ha pretendido de diferentes formas lograr que Texaco se haga responsable de los daños ocasionados en la Amazonía. Por lo consiguiente, el gobierno de la República de Ecuador concluyó hacer una campaña de desprestigio de dicha compañía, tomando como nombre la mano sucia de dicha campaña. En este momento, los problemas entre la multinacional y Ecuador se han distanciado de las Cortes y ha logrado progresar en el campo de las estrategias de común, en donde se vuelven imprescindibles. Gracias. El objetivo de la presente investigación es analizar las diferentes causas y efectos mediante referencia bibliográfica en el mayor desastre natural de la historia, conocido como la mano negra de Chevron. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Esta investigación se centró en el enfoque argumentativo e investigativo, donde se procede a instaurar un sistema de revisión bibliográfica para el desarrollo del tema en cuestión. No obstante, la información que se utilizará para el desarrollo de este estudio de caso es conocida como Caso Chevron-Texaco, cuando los pueblos toman la palabra. Mediante los antecedentes expuestos, se busca dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son las verdaderas causas y efectos de la explotación de crudo en la Amazonía por parte de Texaco Chevron y CEPE, Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, o conocida como Petroecuador? La siguiente información se ha recuperado mediante diferentes portales y fuentes bibliográficas como Realdí, Google Académico, BBC, New York Times y otras fuentes de importancia veracidad como el Ministerio de Ambiente del Ecuador. Todas estas fuentes que sirvan de información contundente y precisa para llevar a cabo esta investigación y estudio de caso. Los antecedentes. Según datos otorgados y facilitados por la revista Fontay, la petrolera conocida como Texaco fue la única operadora que explotó y extrajo el crudo en la Amazonía ecuatoriana en el lapso del tiempo comprendido en los años 1964 y 1990. El derecho a la explotación y la exclusividad de la misma la consiguió a través de Petroleum Gold Company de Ecuador y posterior a ellos por la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana conocida como CEPE. No obstante, en este periodo de tiempo la empresa Texaco, hoy conocida como Chevron, extrajo más de 16.000 barriles de petróleo, en las cuales perforó 356 pozos, se abrieron aproximadamente unas 1.000 fosas y 1.400 millones de barriles de petróleo explotados.
Al final sus operaciones de extracción de crudo en el Ecuador, Tesaco se retira del país. Sin embargo, los escándalos medioambientales sobre la realidad de sus operaciones perduran hasta el día de hoy. En 1992, el entonces presidente de la República del Ecuador, Rodrigo Borja, solicitó que se realice una evaluación sobre los verdaderos daños que causó Tesaco. Para ello contrató a la empresa canadiense HPT Agra para la implementación y la realización de una auditoría que con el paso del tiempo es entregada a su predecesor Sixto Durán Ballén, el presidente en ese entonces, el cual se niega a presentar ese estudio, a la asamblea. Había una copia de este estudio a la asamblea y se lo pasó y se pudo conocer los verdaderos daños y efectos que había causado la explotación de crudo en la Amazonía. Según la investigación realizada por Ecologista en Acción 2016, en el año 1994 se instauró un estudio sobre la contaminación del agua, estudio que demostró que el agua de la zona de explotación presentaba una concentración de hidrocarburos aromáticos policépticos, HAP, la cual era utilizada para el consumo humano. Estos análisis expuestos estaban sobre el nivel permitido por la FDA y también por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, conocida como EPA. De acuerdo a la publicación de Serrano, el 14 de febrero de 2011, el juez de la Corte Suprema del Sucumbío, Nicolás Zambrano, dictó una sentencia histórica, ya que Tesaco Chevron tenía que pagarle al pueblo ecuatoriano, al pueblo de la Amazonía, una cifra de 16.000 millones de dólares americanos. Personas que desde el año 1993 buscaban justicia cuando comenzó la primera demanda establecida en los Estados Unidos, en Nueva York. Siguiente diapositiva, por favor. Manifiesta el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 2015 que el desarrollo medioambiental ocurrido, que el desastre medioambiental ocurrido en la Amazonía por parte de Chevron dejó grandes sustancias contaminantes, ya que vertía una cantidad incalculable de residuos de crudo a cuerpos de agua cercanos, como ríos y lagos. Esta empresa transnacional abusó de la inteligencia de las comunidades cercanas, en el sentido que concientizaban a las personas que las aguas contaminadas por crudo lo volverían más fuerte, ya que estas aguas contaban con vitaminas, y las personas, como no tenían una preparación o no sabían el verdadero daño que le puede causar el petróleo en su organismo, la tomaban. Posterior a aquello, se obtuvo los mayores índices de cáncer en toda la región y se desapareció la comunidad conocida como los Secopayos Secoya, ya que el pueblo de Sucumbíos es uno de los pueblos con más diversidad cultural de pueblos y comunidades, con 11. En el año 1989, el gobierno promovió la realización de un estudio enfocado al derrame de crudo, iniciado originalmente en el oleoducto, dando datos de proporciones estratosféricas. Aproximadamente arrojaban 20.000 galones de oro negro cada 14 días. Se vertieron hasta el año 1999, se habían vertido 30 billones de desechos de crudo al medio ambiente de la Amazonía. Imagínense que el río Napo tiene un ancho de 1 kilómetro. Por 2 semanas, este río cambió su color natural a un color negro por la contaminación del crudo. Por 2 semanas. Y esto no se repitió una vez, se repitió 2 veces. Imagínense en el daño que le han causado a la naturaleza, las especies que autóctonas, las especies que desaparecieron por culpa de esto, de esta explotación. Se llegó a pensar que el daño era de dimensiones estratosféricas, ya que aproximadamente 2 millones de hectáreas fueron deforestadas, fueron agravadas con petróleo, ya sea con piscinas, con tantas formas arcaicas de extraer crudo del suelo, que estas tierras quedaron infértiles. Recordemos que el suelo
es un recurso no renovable y no se va a recuperar del día a la mañana. Así que esto es un llamado de atención, hacer conciencia. Para Rafael Correa expuso lo siguiente, que el daño causado por Chevron Texaco es 85 veces más grande que el que causó Chevron en el Golfo de México y 15 veces más grande que el que causó Petroleum Oil en Alaska. Las conclusiones. Aquí, como podemos ver en la imagen, podemos ver cómo los animales, cómo los animales salían del agua totalmente con crudo. Es una imagen que muy difícil de ver, pero es la realidad. Eso pasó años de años de años. Y sin uno nunca alzar la voz, sin uno nunca darse cuenta de lo que pasó. En la siguiente imagen tenemos a una de las últimas personas que de la comunidad Secopay, con uno de los más altos índices de cáncer en toda Latinoamérica, y lastimosamente es uno de los últimos sobrevivientes de su comunidad. Conclusiones. Este es uno de los mayores desastres causados a la naturaleza, que tuvo acontecimiento entre los años 1964 y 1990, donde se explotó más de 16.000 millones de barriles de petróleo, de una forma muy poco convencional, que lo único que causaba era perjuicio y caos a la Pachamama. Una de las consecuencias más notables de esta actividad arcaica es la erradicación y desaparición de la comunidad conocida como Secopay o Secoya, o el índice de cáncer más alto en toda la región. La exclusión y eliminación del hábitat de especies autóctonas es lamentable saber que esto pasó y que las consecuencias de estos actos están presentes hasta el día de hoy. Aunque se buscó por todos los lados y todas las formas consiguientes que la transnacional Texaco, conocida ahora con el nombre de Chevron, pague la cantidad de 16.000 millones de dólares, lastimosamente no se pudo, ya que al final no es como el cuento de David versus Goliat. Esta vez le tocó ganar a Goliat. Así que muchas gracias. Nunca más. La contaminación microbiana es uno de los problemas más graves en la micropropagación de especies vegetales a nivel mundial. Produce cuantiosas pérdidas de material tanto en los de investigación como en la micropropagación comercial. Siguiente. Contaminación microbiológica en el aire. La atmósfera es un medio para el esparcimiento de muchos tipos de microorganismos, como esporas, bacterias, virus, hongos, procedentes de otros ambientes. Los microorganismos dispersados por el aire tienen una gran importancia biológica y económica, pues producen enfermedades en plantas, animales, humanos, causan alteraciones de alimentos y materiales orgánicos. Tipos de microorganismos en el aire. El aire contiene en suspensión diferentes tipos de microorganismos, especialmente bacterias, hongos. La presencia de uno u otro tipo depende del origen, de la dirección o intensidad de las corrientes de aire y de la supervivencia de microorganismos. Algunos microorganismos se encuentran en forma de células vegetativas, pero los más frecuentes son los de formas esporuladas, ya que las esporas son metabólicamente y sobreviven mejor en la atmósfera porque soportan la desecación. En el aire se aíslan frecuentemente bacterias esporuladas de los géneros Bacillus, Clostridium, Actinomycetos. Siguiente. Tipos de virus en el aire. Los contagios de tracto respiratorio superior se obtienen principalmente por la inhalación de microorganismos patógenos, de varios de los cuales el ser humano es además el reservorio. Los portadores desempeñan un papel importante que pueden representar la propagación mayor del reservorio. Uno de los ejemplos son como la meningitis meningocócica, el sarampión y la tuberculosis.
Ya, como nuestro tema lo dice, contaminación microbiana en el aire, además de virus y bacterias que se pueden transmitir de manera natural de una especie animal al ser humano, también existen las armas biológicas en las cuales además se utiliza en las guerras, en donde a través de una arma donde va capsuladas virus o bacterias, son dirigidas va dirigida hacia otros lugares. Entonces ahí se hace la contaminación eh, microbiológica en el aire. Y entonces, específicamente en el del virus, coronavirus, es una familia de virus que puede producir otras afecciones a partir de un resfriado común, que es una tos común que nosotros tenemos, hasta se puede complicar gravemente, como lo que sucede con el MER, que es el virus de Oriente Medio, y el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo severo. Siguiente diapositiva. Ya, este nuevo coronavirus es una nueva cepa que no se había encontrado antes en el ser humano. Entonces, las investigaciones salen que posiblemente fue transmitida de una civeta hacia un ser humano. Esto se llama transmisión zoonótica, que quiere decir de un animal hacia un humano. Siguiente diapositiva. Bueno, el coronavirus 2019 o el COVID-19 es la enfermedad que actualmente estamos padeciendo la humanidad. Es una enfermedad infecciosa producida por el coronavirus que se ha descubierto últimamente. Bueno, este nuevo virus es transmitido por medio del aire, por eso nosotros estamos hablando sobre la contaminación microbiana. Entonces, a través del aire se pueden contaminar o se pueden producir infecciones por muchas personas. Entonces, es una de las vías más rápidas de expansión de algún virus o alguna bacteria. Entonces, vivimos una pandemia en donde casi la mayoría de países tienen muchos infectados, está causando muchas muertes. Entonces, hay que ver que es muy complicado conseguir una vacuna rápida o un tipo de procedimiento a seguir para su curación. Entonces, muchos países y muchos laboratorios están ya en su segunda o tercera fase de la vacuna. Entonces, en el tema de de la contaminación microbiana en el aire es complicado, muy complicado el tema de cuando existe una nueva cepa o un nuevo virus, encontrar una cura. Siguiente diapositiva. Ya bueno, en las sintomatologías, usualmente en este virus, dependiendo de, como les digo, de cada uno de las infecciones que existen, pero específicamente en el COVID-19 es fiebre, tos seca y cansancio. Normalmente en el actual virus, alrededor del 80% se recupera sin necesidad de un tratamiento, pero tenemos un porcentaje que tiene una complicación mayor. Entonces, es indispensable en cualquier tipo de situación tener las medidas de bioseguridad para cualquier tipo de contagio. Entonces, como este virus o algunos otros como el sarampión o la tuberculosis se contamina a través del aire, es indispensable eh, usar los cubrebocas o usar diferentes tipos de mecanismos para no transmitirlo. Sabemos que en el aire es un medio de transmisión mucho más fácil y mucho más rápido para su propagación. Creo que ya no hay más diapositivas. Bueno, muchísimas gracias.